Hola, va on demand. Velo cuando quieras. Te invito a este momento de reflexión, esta vez con cámara. No soy muy amiga de este espacio en donde no podemos interactuar, diferente a los vivos, pero salí por un ratito detrás del micrófono en el podcast que voy a seguir nutriendo, por supuesto, con episodios para que también escuches cuando quieras. Y en esta ocasión me gustaría dirigirme a vos, recursos humanos, cuando te digan, ayúdame con esto, porque va a haber que volver a la oficina en el corto plazo. Muchas organizaciones están planteando la modalidad mixta, algunos días en casa, otros días ir a la oficina y te van a pedir ayuda en las herramientas, las prácticas, la modalidad de administrar tu gestión dentro de tu área seguramente también va a cambiar, así como uno dice, bueno, hay roles nuevos, algunos roles se van a transformar, otros no van a ser necesarios y entonces habrá que reconvertirlo. También con recursos humanos no está exento de esta lógica de cambio en lo que en muchos foros ya se escucha con normalidad, esto de la nueva normalidad. Y entonces, ¿cómo va a ser ese día de vuelta a la oficina? Muy pocas organizaciones han podido definir ya a esta altura que van a terminar el año o al menos hasta que salga la vacuna también en una modalidad de 100% virtual. Lo cierto es que las personas van a tener que volver a sentarse en sus sillas, a tocar sus escritorios, a subir al ascensor, a ir por escalera y bueno, van a pasar cosas. No sé si estarás de acuerdo, si las tenés pensadas y si no las pensamos ahora en este ratito, que no quiero traerte la tabla de los 10 mandamientos ni nada grabado en piedra, simplemente abrir algunas líneas de pensamiento que creo que son importantes y mucho en la línea de lo que vengo diciendo también en otros foros, algunos vivos, algunos podcasts, algunos artículos publicados en LinkedIn, en donde repito que veo caer como moscas paradigmas que venimos tratando de sostener desde el área de recursos humanos y que esta pandemia puso en evidencia argumentos creativos de por ahí excusas que teníamos desde el área para sostener algunas prácticas maquilladas diciendo se han cambiado, han transformado, pero que insisto, en este contexto de pandemia se pone en evidencia que se trataba de maquillaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar alguno de nuestros roles? No estoy proponiendo un suicidio de prácticas masivo en donde nada de lo que veníamos haciendo sirve, sino así como pedimos a los otros qué cosas vamos a seguir haciendo, pero qué cosas vamos a dejar de hacer y qué cosas vamos a empezar a hacer, también vale para nuestro rol, nuestra práctica y nuestras herramientas. Te propongo alguna cosita. Puede servir o no, pero si abre alguna línea de debate y de pensamiento y de surgimiento de otras propuestas, bienvenido entonces y ha servido este momento y este espacio. Lo que quiero comentarte tiene que ver entonces con la vuelta a la oficina y tiene que ver con qué le va a pasar a las personas y qué nos van a pedir a nosotros desde nuestro rol, ¿no? Así como nos encontramos con pedidos más administrativos, lo que quiero abordar es la gestión del lado más humano, ¿no? De nuestras prácticas. Y la gente va a volver y vos tenés que saber que va a tener miedo y que te vas a encontrar con personas que no están listas para volver, otras que harán algunos reclamos o condiciones
otras que por miedo a perder el trabajo aceptan la vuelta y entonces visiblemente puede ser que las veas predispuestas cuando la procesión va por dentro, ¿no? Como se suele decir, y así estamos posiblemente ante diversas formas de sobreadaptación que en el mediano plazo nos van a traer algunas consecuencias, ¿no? Y entonces quiero poner sobre la mesa el concepto de licencias psiquiátricas, qué palabra, qué término, a veces asusta, puede ser muy ampuloso. ¿Tenés el porcentaje promedio de licencias psiquiátricas antes de la pandemia? Y bueno, ese número posiblemente deberías proyectarlo en algún crecimiento al doble tal vez. Si no estás ahora preparado como área para gestionar una vuelta sustentable desde el lado más humano que te estoy proponiendo, porque no me refiero a la preparación del protocolo formal y legal, que por supuesto es muy importante, pero no es menos importante tener pensada esta línea de gestión, este aspecto que quiero proponerte entonces para reflexionar. Tal vez inspirada en el dispositivo terapéutico de lo que los psicólogos llamamos terapias de revinculación, podría sernos útil si lo consideramos como inspirador para el desarrollo de nuevas herramientas y dispositivos organizacionales, para construir un modelo propio a nuestra organización y por ende a nuestros perfiles de colaboradores. Lo que no podemos hacer es ignorar que hay algo que hacer en esta área de gestión que nos toca liderar como expertos en personas. Por eso nos van a decir, vos recursos humanos, ayúdame con esto. Si hay algo que tenés que saber es que las personas entonces van a tener miedo, hasta posiblemente vos tengas miedo y con diferente grado de aceptación en cada caso, pero claramente es un sentimiento que va a estar implícito o explícito de acuerdo al perfil más introvertido o extrovertido que cada persona tenemos, dado que estamos en una situación en la que se juega la vida y la muerte. Ahora bien, ¿y hacia dónde voy? En nuestra cultura tener miedo es reconocerse vulnerable, es poner en evidencia un sentimiento que por años nos enseñaron que es de débiles, es de cobardes, que desde chicos nos grababan a fuego, no sé si en tu niñez, pero en la mía, y yo a veces lo uso con mis hijos cuando se dan la vacuna, por ejemplo, y entonces lloran, a mi grandote mayor varón, esto de los machos no lloran, ¿no? En la línea de no está permitido expresar tus emociones, ¿no? Y, y cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos dentro de nuestra organización que van a tener miedo. Y lo que me preocupa es que para el mundo corporativo, a donde el foco está puesto lógicamente en la ganancia, en los resultados, se valora la orientación a la rentabilidad, a ser productivos, a la rapidez de respuesta, anticiparse, tomar decisiones con riesgo. ¿Qué espacio tenemos para tener miedo? En ese hacer empresa en esta pospandemia, vale entonces repensar y animarnos a romper paradigmas, como te decía antes, que resultaban en la antigua normalidad efectivos y que ahora van quedando poco satisfactorios para dar respuestas efectivas y eficientes. Entonces, la empresa, bajo el argumento de no ser una organización sin fines de lucros, una ONG, trabaja para ser competitiva y esto incluye el no tener miedo para ganar. Así aparecen las áreas de responsabilidad social empresaria, intentando guardar cierto equilibrio entre hacer honor con sus prácticas a esto
de las personas son lo primero, y también lograr el objetivo de la organización en ser rentables. Ahora, ¿cómo hacemos desde recursos humanos, ¿no? Para acompañar este desafío dentro del mundo de las organizaciones, en donde hay que lograr este equilibrio entre la rentabilidad y entre atender también a las personas que son las que hacen la organización y no así sus paredes, sus escritorios, su parte edilicia? Y desde el home office está esto más que probado, ¿no? Cuando uno habla de organización no refiere a grandes entelequias, sino habla de las personas. Por eso la importancia de nuestro rol. Solamente pretendo eh, poner en palabras en este espacio de conversación que la mayoría y en promedio de estos ecosistemas organizacionales, cuyo objetivo lógicamente, insisto, es la rentabilidad, hacen que las personas ocultemos nuestras emociones verdaderamente dentro de este espacio. Y entonces el miedo que ya sienten agregan este condimento, el miedo a mostrar miedo dentro de la organización. Y entonces, mostrarse humano dentro del mundo de los negocios y develar los sentimientos te expone y te deja en desventaja competitiva cuando nosotros usamos este término en entrevistas o escuchamos usar el término dentro de entrevistas de trabajo en donde cada uno con orgullo relata cuál es su ventaja competitiva como valor agregado a su rol. Bueno, el miedo, las emociones se presentan como desventaja competitiva, aunque por suerte las nuevas generaciones dentro del mundo del trabajo pueden enseñarnos un montón de esto, sacando los excesos de baja cintura política en muchas ocasiones de repente en las que caen las nuevas generaciones por falta de experiencia y por falta de manejo de sus emociones, pero ellos son auténticos, no te van a dar un like en una foto, en un artículo, porque tengan intereses ocultos de agradarte y de quedar bien con vos porque les conviene, ya que vos transitas espacios de poder que a ellos a futuro les podría interesar. No, si te dan un like en una foto, en un artículo, en una publicación es porque les agregaste valor, porque valoraron eso que vos les estás compartiendo. Aprendamos entonces de las nuevas generaciones en esto de el manejo de las emociones en términos de la autenticidad, como dicen ellos, de no ser careta, ¿no? Utilizando su lenguaje. Pero al principio, cuando empezó esto en las organizaciones del corte generacional, y estas etiquetas de baby boomer, generación X, los millennials, los Z, bueno, muchos líderes, generación X, baby boomer, tuvieron que aprender y hubo mucha queja respecto a la demanda de feedback de estas nuevas generaciones. Ellos necesitan entonces que le digas vas bien, vas mal, necesita que les digas que los querés o que no los querés tanto, pero esto de las emociones para ellos es muy importante. Entonces, digo, volviendo a esto de el regreso a las oficinas, nuestro rol como facilitador para acompañar el lado más humano que las personas tenemos dentro de la organización, tenés que saber que si no lo gestionás, que si seguimos en esta vieja cultura de no mostrar las emociones porque entonces nos, eh, nos demuestran vulnerables frente a la competencia, esto a la larga, la desembocadura inevitable, entonces, que tiene que ver con la sobreadaptación, es la expresión en el cuerpo, la angustia, el miedo, la licencia psiquiátrica entonces, y entonces el impacto en la productividad, y entonces dejar de ser rentables porque no tenemos a las personas disponibles para agregarnos valor y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo como organización. Aquí vienen entonces los problemas de salud mental, que no necesariamente tienen que ver con la locura, ¿no? Se avecina y es lo que me gustaría
dejar como línea de pensamiento de este espacio si no nos animamos a cambiar el modelo de gestión de personas. Muchos más pedidos de licencias psiquiátricas y este impacto en la productividad de la organización. ¿Qué vamos a hacer entonces como profesionales? ¿Qué tenemos que cambiar, como decía antes? ¿Qué tenemos que empezar a hacer que no hacíamos, ¿no? Em, Como digo en otros foros en los que me toque participar, nada mejor que hablar, ¿no? Nada mejor que decir. La palabra como sanadora, la palabra en la línea de la comunicación y como Václavic nos decía en sus axiomas y la imposibilidad de no comunicar. Tenés que saber que como organización estás todo el tiempo comunicando, con lo dicho y con lo no dicho. Entonces, estamos dando mensajes permanentemente a nuestros colaboradores. No quiero caer en decirte nuevamente, insisto con esto, en qué tenés que hacer, porque para cada cultura funcionan cosas diferentes. Pero me gustaría hacerte una propuesta respecto a qué cosas integrar en el rol dentro del área de recursos humanos. Hay una serie que te recomiendo en muchos aspectos, pero que contiene un rol dentro de la organización. Ya te digo la serie, estoy hablando de Billions, está en Netflix, no sé si en otras plataformas de streaming, seguramente que sí, y en donde hay un rol dentro de esta organización financiera de Wall Street y dentro del área de recursos humanos que atiende cuestiones de comportamiento de las personas dentro de la organización y su relación con la productividad. Destraba cuestiones emocionales en las personas saben que pueden contar con ese espacio y no estoy hablando de un espacio, yo sé que dentro de las organizaciones hay lugares en donde las personas saben que pueden ir a conversar, referentes dentro del área, pero no estoy hablando de conversaciones de café. Estoy hablando de conversaciones lideradas por profesionales de la salud mental. Muchas veces en Argentina tenemos este vicio de porque cursé 2 o 3 materias de psicología, creo que soy psicólogo, soy abogado, soy contador, soy economista, somos un poco de todos, ¿no? Y caemos o rozamos en temas de mala praxis. Siempre digo en contextos más domésticos, en toda familia hay un arrímolo, ¿no? ¿Se acuerdan quién era este caso tan famoso que tenía títulos que no eran oficiales y bueno, hacía cosas que no debía bajo una identidad profesional falsa? Pero entonces generar espacios de conversaciones en donde la persona pueda explotar su talento, destrabar sus cuestiones eh, de conducta, como sucede en esta serie que te recomiendo, justamente para desplegar su talento y ser más productivo, que es lo que nos interesa, ¿no? Creería entonces que ofrecer estos espacios de conversación en este contexto post pandemia, en donde las personas puedan mostrarse vulnerables, puedan hablar de sus miedos, no podemos permitir que el miedo se transforme en angustia, porque la angustia daña y daña el cuerpo. Y aquí aparecen afecciones psicosomáticas y enfermedades reales que terminan deviniendo en estas famosas licencias psiquiátricas que dentro de muchas organizaciones son tema tabú, o hasta licencias médicas por el cuerpo dañado realmente, cuestiones de gastritis, vos sabés, cuestiones de dolores de cabeza profundo, ¿no? No podemos permitir que la gente entre en pánico. Si llega el pánico los domina, el pánico es irracional. Sí trabajar en la línea de la prudencia como un estado racional que prevé desde lo intelectual, como podría ser el momento de armar protocolos, cómo tenemos que ser prudentes para cuidarnos. Pero el miedo
que está bien que la gente lo sienta, tenés que permitirlo dentro de tu organización sin, por eso es importante gestionarlo, sin dejar que el miedo devenga en angustia. El miedo tiene un objeto, tengo miedo al COVID-19, tengo miedo a contagiarme. La angustia se siente en el cuerpo y no tiene palabra. Es el miedo que no pudiste hablarlo, entonces deviene en angustia, ¿no? Y entonces esto de hablarlo, insisto con el hablarlo y con proveer dispositivos que den a las personas lugares para conversar su miedo y entonces ofrecer cierta confianza y espacios seguros para que las personas puedan volver a la oficina sabiendo que tienen miedo, pero sabiendo que tienen un espacio seguro para conversarlo y entonces para gestionarlo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, tengo que ir a nuestra ciencia madre, ¿no? De todas las ciencias, como es la filosofía, y uno de sus filósofos que ha trabajado esta frase que acabo de mencionar y que tiene que ver con que, bueno, sabemos que hay un espacio en donde no tenemos la potestad y el dominio, sino estaríamos con el pensamiento mágico de los niños que podemos nosotros operar sobre todas las cosas. Y no, hay un contexto que nos pasa, ¿no? ¿Qué hicieron de nosotros? ¿Qué hizo el COVID-19 de nosotros? Yo no puedo operar sobre eso, pero sí puedo elegir entonces qué hacer con eso. Y eso es lo que me va a definir como colaborador y como persona dentro de la organización. Y entonces propongo desde recursos humanos repensar una línea desde el lado más humano de las personas, gestionándolas, de trabajo sobre el miedo, de transformación de nuestro rol también atendiendo este espacio de salud mental. Creo que el contexto lo merece y es un aspecto de rol que no viene siendo cubierto hasta lo que yo he conocido de las organizaciones. Puedo estar equivocada, habrá organizaciones que sí ya están cubriendo este aspecto y entonces me encantaría que lo puedan hacer masivo y compartir con todos. Muchas gracias por escucharme.